Vamos a hablar de la Ley General de Vinos, número 14878 de la República Argentina. Una linda ley, una ley importante, que tiene más de 60 años, yo diría que está transitando su adultez madura. Y vamos a hablar un poco de los antecedentes, las características, las reformas más importantes y del bien jurídico protegido. Lindo tema, de gran debate, y cuando se habla mucho de sus modificaciones, de actualizarla, también viene bien en realidad primero repasar de qué estamos hablando. La Ley de Vinos de Argentina, número 14.878. Ahora tocaremos en esta cuarta parte el bien jurídico protegido por la Ley 14878, o mejor dicho, los dos bienes jurídicos protegidos de esta ley. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por la Ley 14878? ¿Cómo es esto del bien jurídico? ¿Cuál es el bien jurídico? ¿Qué persigue defender? ¿Qué persigue proteger? ¿Cuál es el aspecto de la vida en sociedad que pretende cuidar la Ley 14878? ¿Cuál es este bien? ¿Cuál es este objetivo que pretende defender la Ley 14878? Muy bien, esto ha sido objeto de, de fallos de la Corte, en donde se ha ocupado notablemente en precisar el alcance de la Ley 14878 en cuanto a la finalidad de protección, qué es lo que pretende defender, o cómo fue, o cuál es el aspecto fundamental eh, que quiere cuidar esta ley. Y esto es muy importante porque a partir del bien protegido o el bien jurídico protegido por la ley es que se entiende toda su normativa. Entonces siempre tenemos que tener presente en todas las leyes, ¿cierto? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que se persigue? Porque la interpretación debe ir dirigida a ese objetivo. En la ley 14878 encontramos que son dos los bienes jurídicos protegidos, y tienen un orden, ¿no? Podemos verlo aquí en los fallos, pero se habla de dos aspectos. Primero, la salud de la población, la salud del consumidor. ¿Mm? Es decir, en primer término, la ley 14878, y recuerden cuando hablamos de los objetivos que se tuvo en miras al dictar esta norma, eh, tiene un fin sanitario de salud, la salud del consumidor. O sea, en primer lugar, el primer bien jurídico protegido es la salud del consumidor, la salud de la población. Pero hay un segundo aspecto también que lo destaca la Corte en varios fallos, y que ahí en la Filmina pueden verlos, que tienen que ver con el fomento y la consolidación de la industria. Incluso en el fallo trincado, muy interesante, cuando habla de el poder de policía, salud pública y la lealtad comercial que le corresponden al instituto, y todos estos aspectos, estos dos aspectos fundamentales, ¿m? Eh, tienen que ver entonces en la interpretación general de la ley y la normativa, o el articulado de la ley, y muchas veces está con el pie puesto en el primero de estos eh, bienes, que es la salud de la población o la salud del consumidor, y a veces apoya o se apoya en el segundo de estos, que es el fomento y la consolidación de la industria. A veces la Corte habla de la protección de la lealtad comercial, etcétera, y muchas veces la ley en su articulado se apoya en uno o se apoya en otro. Y vemos, por ejemplo, cuando se habla, miren ustedes, en el artículo 23 de la ley, cuando habla de las calificaciones de los productos, pero de los productos no genuinos, donde la ley encuentra que no existe la genuinidad
técnico, la genuinidad jurídica, muchos de estos tipos legales o penales administrativos, algunos tienden a proteger la salud de la población, como por ejemplo los que están en el artículo 23, inciso A, y otros están pensados más bien para, en aquellos casos de protección del fomento y consolidación de la industria, porque si bien no afectan la salud de la población, sí afectan eh, al, a la industria en general, y cuando podemos ver en algunos casos de fraudes vitivinícolas con un producto aguado, por ejemplo, en donde hay muchas veces no se puede, no se afecta la salud de la población, pero sí se afecta fuertemente la industria y vitivinícola, afectando precios o simplemente desacreditando una industria tan noble como la nuestra. Dijimos que el decreto 2284 del 91, el decreto de regulación económica y que efectúa una modificación de tipo transversal a toda la ley 14878 y que merece la interpretación de la norma siempre en base a esta última modificación, ponía o puso en duda las verdaderas funciones del Instituto de Vitivinicultura. Bueno, muy bien, por suerte, la Corte, en el fallo que está mencionado en esta filmina, que es el fallo trincado, cándido contra INB por apelación allá por el año 93, es un fallo muy importante porque es un fallo posterior al decreto 2284 del 91 y que pone blanco sobre negro, que trata de interpretar eh, qué es lo que quiso decir este artículo o las verdaderas funciones del Instituto de Vitivinicultura o las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura luego de este decreto de regulación económica. Y miren qué particular que dice o fundamenta estas funciones en lo que es la policía de la salud pública y lealtad comercial, que son competencias del Instituto de Vitivinicultura, interpretando contrario sensu de lo que dicen los artículos 53 y 54 del decreto 2284 del 91. Es decir, que gracias a este fallo, esta interpretación de la Corte, que es oportuna, podemos encontrar el verdadero sentido o las facultades del Instituto de Vitivinicultura en base a toda esta normativa que habíamos dicho de la Ley 14878 con sus modificaciones, más el decreto 2284 del 91, más este fallo de la Corte que interpreta o definitivamente circunscribe las facultades del instituto. Muy importante este fallo, hay que tenerlo en cuenta porque nos muestra claramente las funciones del Instituto de Vitivinicultura. Y entonces así tenemos, para poder interpretar la ley, hemos tenido un gran aporte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo, en donde nos habló del bien jurídico protegido y nos habla del bien jurídico protegido, del poder de policía de, que tiene la ley y del cumplimiento estricto de la materia vitivinícola en fallos en donde nos recuerda siempre que hay que la salud de la población merece un cumplimiento estricto de la normativa vitivinícola, justamente porque en la balanza de defensa de derechos está sobre estos aspectos tan fundamentales como es la salud de la población y el fomento y protección de toda una industria. Entonces, cuando en su articulado refleja estos aspectos, la balanza siempre tiende a inclinarse hacia este aspecto general, a esta defensa de derechos tan fundamentales de la población y en ejercicio de este poder de policía, poder, por otro lado, que es esencial a un Estado de Derecho.